Y cuando son las 12 del día con 19 minutos, nos vamos al Palacio de la Moneda. Hoy es el balance presencial del COVID-19 y habla el ministro de Salud. Y mantenerse y continuar más allá del gobierno de turno. Todos los gobiernos, bajo una visión de Estado, deben ser capaces de poner al paciente primero y realizar todos los esfuerzos necesarios para que su bienestar atraviese diferentes gobiernos y se mantenga una línea clara y bien definida que se proyecte, ojalá, Dios quiera, a largo plazo. Sabemos que la exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19 llevada adelante por este gobierno debe continuar luego del 11 de marzo. Y así nos lo ha manifestado el presidente Sebastián Piñera. Y también nos ha manifestado que debemos asegurar la disponibilidad de dosis correspondientes para el próximo año con el objetivo de continuar con la campaña masiva, exitosa, reconocida mundialmente, contra el COVID-19 que ha llevado a cabo nuestro país y nuestro gobierno. Iniciamos esta semana con indicadores positivos, tal como lo hemos informado en las últimas 3 semanas. A nivel nacional, los nuevos casos confirmados en los últimos días varían en menos 13% en los últimos 7 días, con respecto a los 7 días anteriores. Y los nuevos casos confirmados en los últimos 14 días varían, afortunadamente, en un menos 33% con respecto a los 14 días anteriores. Vemos la situación actual en regiones. Son 12 las regiones que disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 14 regiones que disminuyen sus casos en los últimos 14 días. Junto a esto, 9 regiones registran hoy día una positividad de la PCR menor al 2%. Esta jornada anunciamos 1.157 casos nuevos con una positividad del 1,79%, que la expresamos como 1,8%, es una de las positividades más bajas que hemos tenido en los últimos tiempos. Y presenta obviamente una diferencia muy llamativa con respecto al lunes pasado. El lunes pasado se informaron 1.383 casos y teníamos una positividad de 2,29%. La positividad tanto de PCR como test de antígeno ha disminuido en las últimas 3 semanas en forma importante y de hecho ayer domingo cerramos con un promedio de 2% para los últimos 7 días. Hoy, a nivel nacional, existen 8.184 casos activos, la cantidad más baja en los últimos 2 meses. La última cifra parecida fue informada el 20 de octubre con 7.934 casos. Con respecto a la vacunación, una campaña masiva nacional que ha sido reconocida mundialmente como un gran éxito y nos ha posicionado en los primeros lugares de todos los rankings, demuestra que ayer domingo, 19 de diciembre, ya se habían vacunado 13.950.773 personas, mayores de 18 años que han completado su esquema de vacunación, lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento del 91,8% de la población objetivo mayor de 18 años que ya ha completado su esquema de vacunación en Chile, es decir, ha recibido 2 dosis. Además de eso, tenemos que informar que ya se han vacunado con la dosis de refuerzo, y aquí llamamos a mantener esta política y la gente siga vacunándose. Se han vacunado con dosis de refuerzo 9.845.842 personas. Es decir, esta semana probablemente vamos a alcanzar los 10 millones de personas ya vacunadas con dosis de refuerzo. Junto a eso, recordar que nosotros iniciamos la vacunación en niños y niñas entre 3 y 5 años. Al momento actual, al cierre del 19 de diciembre, ayer en la noche, ya se han vacunado 164.895 niñas y niños entre 3 y 5 años de edad, y esto equivale al 22,7% de la población entre 3 y 5 años de edad que ya tiene su primera dosis. Insistimos y solicitamos que por favor las personas que aún no se han vacunado asistan a hacerlo.
Los vacunatorios, como siempre, figuran en nuestra página web y los calendarios de vacunación también figuran en la página web del Ministerio de Salud. Las dosis de refuerzo de comprobada necesidad y efectividad en la población para disminuir la posibilidad de contagio son muy importantes y sobre todo para disminuir el ingreso a UCI. La dosis de refuerzo es una herramienta fundamental para el control de la pandemia. Para finalizar, seguiremos enfocados en el control de la pandemia, poniendo mucho énfasis en el control de viajeros provenientes del exterior para ir detectando los casos positivos que puedan hacer ingreso a Chile, haciendo su correspondiente secuenciación y así continuar detectando y aislando los casos de la nueva variante Omicron que ya está presente en más de 80 países en el mundo. Por favor, sigámonos cuidándonos e informándonos de la importancia del autocuidado, del testeo preventivo para la detección del SARS-CoV-2 y de la vacunación. A continuación, el subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac, nos entregará una actualización sobre la situación hospitalaria en el país, que también, afortunadamente, ha ido mejorando. Doctor Duñac, por favor. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Como señalaba el ministro, en el día de hoy queremos compartir con ustedes una actualización de la evolución de la pandemia y además analizar cuál ha sido su impacto en las unidades de cuidados intensivos. En la actualidad, el sistema integrado público-privado cuenta con un poco más de 2.000 camas UCI habilitadas, de las cuales 1.804 se encuentran ocupadas. Esto representa un 88% de ocupación a nivel nacional, porcentaje que no alcanzábamos desde el 14 de noviembre pasado. Es importante mencionar que de las aproximadamente 1.800 camas que hoy día están ocupadas, solo 620 corresponden a pacientes COVID, es decir, 42 pacientes menos que hace una semana y representan solo el 34% del total de pacientes hospitalizados. En cuanto a la ocupación de la red integrada, hoy disponemos de 241 camas críticas para todos los pacientes que requieran en cualquier parte del país. En el gráfico siguiente pueden apreciar cuál ha sido la evolución de los casos confirmados de coronavirus durante todo este último año. Actualmente el promedio semanal es de 1.271 casos diarios, lo que a nivel nacional demuestra una disminución del 50% respecto del pic que tuvimos en el último rebrote, registrado el día 11 de noviembre pasado, en donde tuvimos como promedio semanal 2.537 casos diarios. En el siguiente gráfico, si vemos el comportamiento de los ingresos, al igual que en los casos confirmados, el número de pacientes que están ingresando a una unidad de cuidados intensivos en forma diaria también ha ido mostrando una tendencia a la baja. En el día de ayer se reportaron 25 pacientes que ingresaron a una cama crítica, totalizando 175 pacientes en los últimos 7 días. Es decir, 45 pacientes menos que la semana anterior, cuando se registraron 220, y 78 menos que hace 2 semanas, cuando teníamos 250 pacientes ingresados en esa semana. En la última semana, 11 del total de regiones del país disminuyeron el número de ingresos a UCI respecto de la semana previa, destacando la región de los Lagos, Valparaíso y muy importantemente la región metropolitana, porque por su gran tamaño ingresan normalmente muchos pacientes. Y solo 3 regiones aumentaron el número de ingresos, pero de forma muy discreta, destacando las regiones de Antofagasta, Aysén y Magallanes. Si analizamos específicamente la semana del 5 al 11 de diciembre, es decir, una semana atrás, ingresaron 167 pacientes a una cama crítica. De estos 167, 88, es decir, el 53%, corresponden a pacientes sin vacunas o sin protección o esta protección incompleta, digamos, en cuanto a su esquema de vacunación. Esto equivale a 4,1 ingresos por cada 100.000 habitantes de personas no vacunadas.
Por otro lado, 62 de los 167, es decir, 37% del total, corresponde a pacientes con esquema de vacunación completa, es decir, 2 dosis más 14 días. Esto equivale, para el grupo de pacientes que tiene esas características, a 0,8 ingresos por cada 100.000 habitantes. Es decir, 5 veces menos riesgos de enfermar gravemente que aquellos que no están vacunados. Finalmente, solo 17 de los 167 pacientes ingresados, es decir, solo el 10%, corresponden a pacientes que ya contaban con su dosis de refuerzo. Dado que la población que ya cuenta con dosis de refuerzo es superior a los 8 millones de personas, la incidencia en este grupo es solo de 0,2 por cada 100.000 habitantes. Es decir, 20 veces menos probabilidad de ingresar a una UCI que aquellas personas que no están vacunadas y 4 veces menos que aquellas que han recibido su dosis